Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas, Feria Lovers y demonios del castillo, a CD Atracciones de Feria. Bueno, hoy tengo una gran entrevista, una entrevista muy importante y posiblemente de la persona más veterana de la feria que yo personalmente he podido hablar. Estamos con el señor Paco Vila. Paco Vila, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy bien. Y Encantado de poderlo hacer. yo encantado de poder entrevistarlo a usted. Usted es una persona que nos ha traído a la feria atracciones legendarias, atracciones que hemos disfrutado desde pequeños, que hemos vivido y que además ha disfrutado gente de prácticamente toda España, ya que las atracciones de este señor y de su familia recorren pues prácticamente todas las comunidades. Son atracciones conocidas por todo el mundo y que han regalado un montón de sonrisas. Ya de entrada, esta entrevista será muy especial, ya que la familia de este buen señor es la familia prácticamente más veterana de toda España y una de las más veteranas de toda Europa en el terreno de la feria. Y hay muchísimo que comentar, que hablar, o sea que comentaremos temas muy importantes, muy bonitos, muy históricos para la feria. Y ya de entrada yo, como siempre digo, la persona que acepta una entrevista conmigo, se lo agradezco y siempre le doy una entrada de que cuente un poco su entrada en la feria o su origen en la feria, ya que la persona es la protagonista. Usted es el protagonista de esta entrevista claramente. Pues Paco, tal como ha dicho usted que le puedo llamar Paco. Empezamos. Empezamos como Paco Vila entra en el mundo de la feria y hace historia en este mundo. Yo entré en el mundo de la feria, digamos, hace 2 siglos atrás, prácticamente, ya que mi abuelo, antiguamente las familias tenían muchos hijos y yo soy hijo de la menor de una familia que tuvo 10 hijos. Wow. Según contaba mi madre, su padre entró en la feria antes de haber perdido Cuba, ya que él, cuando llevaba varios años de feriante, en la feria de Aranjuez de Mayo, se lo llevaron a la guerra de Cuba. Ostras. O sea, él estuvo en la guerra de Cuba y eso fue en el 98, ya era familia de feriante. Yo no llegué a conocer a mi abuelo porque faltó estando mi madre aún soltera, porque la diferencia en que había desde el primer hijo que tuvo mi abuelo a mi madre era de 23 años. O sea, mi madre fue la última de la familia. Mi madre ha seguido el ejemplo, bueno, la familia siguió, toda la familia siguió el tema de la feria, pero de la manera que han ido faltando los mayores, han ido desapareciendo familia, o sea, los herederos. Nosotros al contrario, nosotros, mi madre tuvo solamente que 2 hijos, una hembra y un mayor, y los 2 estamos en la feria. O sea, un varón, no un mayor. Un varón. Un varón. Y los 2 estamos en la feria. Yo la edad que tengo ya son 76 años casi y creo que seguiré estando en la feria. No estoy activo, pero sirvo para hacer los recados que me manda la familia. Y organizo bastantes cosas. Entonces, empezando por los aparatos que tuvo mi familia, que contó mi madre, lo primero que hizo mi abuelo fue cortar un árbol en Segorbe, que él pertenecía a la ciudad de Segorbe, provincia de Valencia. Vale. Para entrar en la feria, cortó un árbol e hizo lo que se suele decir una rueda de empujón. O sea, un infantil pequeñito con como soporte el árbol de poste y que quedaba todo colgado y se empujaba, o sea, no llevaba ni motor ni nada. Ostras. Tenía figuritas y ahí subían y la gente y empujaban, los niños y todo eso. Después de aquello empezaron ya con casetas de tiro, ya había casado mi abuelo, se casó con otra persona de la feria, que si analizamos hoy en día en la feria, si no es por la cuarta o quinta persona que hablemos, siempre tiene una relación con mi familia. O soy medio familia o soy primo de un primo, o sea que está muy extensa la familia de mi abuelo, ya que tal como digo tuvo 10 hijos, todos se dedicaron a la feria, de la manera que fueron muriendo pues fueron desapareciendo.
Y tal como estaba diciendo, pues después de la rueda de empujón, lo primero que tuvo, o sea, lo segundo que tuvo mi abuelo fue una caseta de tiro, que ya casado con mi abuela, esta perdió un ojo de un perdigonazo Ostras. que le dieron en Madrid. O sea, mi abuela era la mujer tuerta Ay, pobre. por la feria. Pero Pobre. vamos, así todo está sacado adelante 10 hijos. Ostras, sí, luchó Sí. claramente y es un ejemplo, un ejemplo. Siguió en la feria, como es normal, y lo siguiente que tuvieron fueron unas barcas en la cual, según mi madre decía, y tiene fotos, o sea, tiene fotos ella no porque ha faltado, la tiene mi hermana, en la cual las infantas subían en Madrid a las barcas que eran barcas de empujón. Ostras, qué bonito. O sea, una barquita, un juego de barcas que empujaba a uno y ahí la persona que se subía, uno delante del otro, o sea, mirando frente por frente. Claro, iban de lado, digamos. De lado y ya está. Iban Y empujaban. Qué bonito, qué bonito. De eso tuvieron 2 juegos de barcas. Yo he visto una de las fotografías y una de las fotografías tiene la decoración con prendas de terciopelo, con cortinas. Ostras. O sea, se veía una cosa muy bien presentada para la época. A mi abuelo siempre lo verías con gorra, porque en aquel entonces todo el mundo gastaba gorra y chaqueta. O sea, mi abuelo. Después de eso ya empezaron con los aparatos mecánicos, Vale. que lo primero que tuvieron fue un volador pequeño, pero un volador ya que andaba con el motor. En Andalucía le llaman a eso un carro a las patas, porque se subía el de adelante en una canastilla, el otro se subía detrás, le cogía, le pegaba una patada para que volara más fuerza. Para que tuviera más. Eso en Andalucía es el nombre que tiene, el carro a las patas. Curioso, curioso. Pues de esos tuvieron primeramente uno pequeño, después tuvieron otro más mayor y tuvieron un volador que tenía 90 plazas, o sea, era un volador de que en cada aspa llevaba 3 asientos. Ostras, o sea, era un volador grandioso. Grandioso. Y después vino digamos, la hambruna que hubo en toda España después de la guerra. Sí, O sea, una época muy mala. oscura. Bueno, quiero puntualizar anteriormente que el principio de la guerra a mi madre, bueno, a mi abuelo, con sus pequeñas atracciones que tenía, las que tenía, le pilló, como fue el 18 de julio, y Pamplona termina el día 14 de julio, pues le pilló en la feria de Pamplona. Ostras. Y allí la Casa Misericordia, que es la que lleva la feria, metió a todos los feriantes en la plaza de toros para que estuvieran refugiados. Claro. Estuvieron allí, principios de la guerra. Mi madre cuenta que se tiraron 2 o 3 meses en Pamplona, porque claro, estaban cortados todos los circuitos de poder moverse, que antiguamente se andaba tanto las atracciones de feria como el personal que iba en ellas, íbamos por Renfe. En Renfe iba el material como carga y como el personal, o sea, la gente que atendía las atracciones y la familia eran muchos, llevaban un billete, digamos, económico, una concesión. Se daba una relación de la gente que iba y si valía el billete una peseta en aquel entonces, digo yo, de memoria, más o menos, pues sí. A lo mejor le salía por 40 céntimos, porque iban en ese transporte los materiales y además de los materiales a lo mejor 20 o 25 personas entre personal, familia, abuelos, nietos, todo eso. Claro. Eso. Ostras. Hasta ahí. En el mes de septiembre más o menos, otra familia también antigua de feriantes, que eran los Manicubí, la señora María, Paquito el Olivero, o sea, un grupo de familia importante de la zona de Valencia. Mis abuelos también eran de la zona de Valencia, tal como he dicho, ya que eran de Sagunto. Entonces esos fueron los primeros que se armaron de valor y mal que bien embarcaron en la Renfe y llegaron a Valencia. Tal como estaba diciendo, pues la familia esta que salió en el mes de septiembre, pues llegaron a Valencia y le pusieron un telegrama a mi abuelo diciendo de que habían llegado bien. En aquel entonces un viaje para llegar bien a lo mejor se tardaba de un sitio a otro
4 o 5 días, porque te dejaban el material en una estación, después llegaba Claro. otra máquina y te lo llevaba a otra estación, o sea que no se iba como ahora el AVE que llega 4 horas Sí, que es en directo directo, y... sino que tú hacías un trayecto por escalas. Claro, Vale. por partes. Entonces mi abuelo ya se armó de valor y tenía en Zaragoza, en la calle Huesca, tenía un solar que ahora, cada vez que paso por Zaragoza, quiero pasar por allí, y han hecho, en vez de la calle, han hecho una plaza, que se llama la Plaza Huesca. Ostras. Entonces allí mi abuelo pasó la guerra. No pasaron hambre, pero no estuvieron muy sobrados de comodidad, porque había muchas restricciones. Claro, que era todo muy firme, muy cuadrado. Mi madre, pues claro, en esos 3 años fue creciendo, pero su hermana mayor, mi tía Pepita, que también fue mi madrina, pues esa se apuntó a las fuerzas para ayudar y estuvo de enfermera y demás. Y mi abuelo, que no era una persona muy, digamos, tranquila de esperar que le den las cosas, pues montó un bar en el pueblo, o sea, en la ciudad, Zaragoza. Montaron un bar, y mi madre siempre ha dicho que la feria es un trabajo pesado al máximo, pero que un bar es mucho más pesado todavía. Claro. O sea que mi madre, es comprensible, por experiencia, decía que lo último que tendría sería un bar, porque la guerra, siendo ella una mocita, pues la pasó en un bar ayudando a los que podía ayudar, porque claro, los hermanos mayores, los dos estaban en la guerra. Claro. Estaban en guerra. Eso hasta ahí. Después, ya cuando yo nací, mi padre se le ocurrió la brillante idea, porque mi padre no era de la feria, mi padre era oficinista de la compañía Riegos. La compañía Riegos era una compañía de la luz en Lérida. Vale. Y por eso conoció a mi madre, al ir a contratar la luz a mi padre y demás, y en poco tiempo pues se casaron. Ostras, claro, la luz que se contrata para contratar. Pues, ostras, qué bueno, qué bonito, es una historia bonita. Mi padre se casó con mi madre, mi abuela por parte paterna, como el niño se iba a casar con una ferianta, en aquel entonces estaba muy mal visto, aunque ahora tampoco hay personas que nos vean muy bien, sí, que aunque somos empresas muy bien constituidas. Sí, y tenemos las comodidades, pero hay algunos que se creen que todos somos gente de tercera. Sí, que tienen un concepto erróneo y muy arcaico de algo que no es así. Entonces mi padre no se le ocurrió ni más ni menos idea, que murió ya también mi abuela, de coger, yo nací en el 47, y irse para Marruecos, para la zona española. Hizo un parque de atracciones, se fue para allá, y pasó el hombre más penalidades que nada, una barbaridad, porque estuvo cuestión de año y medio allí, hasta que pudo juntar dinero para volverse para aquí, para la península. Hicieron en aquel entonces la feria de la Dache, Alcázar-Quibir, Nador, alguna más, no me acuerdo ahora mismo, 5 o 6 ferias de allí, y donde únicamente ganaron dinero fue en Tánger. Tánger, la ciudad. En la ciudad de Tánger, que hicieron allí un evento como si fuera una feria de Sevilla, hicieron una plaza toro y todo, y se ganó dinero, y mi padre vino corriendo para aquí, para la península. Ostras. ¿Sabes? Para que hagáis idea de las penalidades que pasó mi pobre padre, fue de que, siendo oficinista, se tuvo que poner a trabajar en Marruecos como albañil para darnos de comer a nosotros. Sí, no, o sea, luchó. O sea, estuvo ahí aguantando. De ahí, como éramos chavales jóvenes, somos un grupo de personas que teníamos 8 o 10 años, que somos todos los amigos de la infancia, y está, digamos, Luisito, que era Luis Iglesias, que era un poco más mayor, que es un poco más mayor que yo, Rafael Lozano, ¿cómo se llama? Alfonso, bueno, 5 o 6 amigos que pasamos las penalidades allí en Marruecos, y cuando llegamos aquí a la península, pues seguimos siendo amigos.
algunos de ellos, por desgracia, han faltado. Por ejemplo, el Rafael Lozano, hace ya años. Pobre. Después de esto, cuando llegamos aquí a la península, mi padre me mandó a que estudiara con mi abuela en Lérida. Ya había hecho las paces con su madre y nos mandó a tanto a mi hermana como a mí, y hasta los 10 años estuvimos en Lérida estudiando, hasta los 10 años que tenía yo. Mi hermana me tenía menos. Así que cuando estoy por la zona de Cataluña, si alguien habla en catalán y me dicen excusi, porque no están hablando en castellano, le digo, no te preocupes, que yo lo entiendo perfectamente. Que entiende perfectamente. Digo, lo que no lo hablo porque no lo pronuncio bien, ¿sabes? Claro. Digo, pero que pues, podéis seguir hablando, que no pasa nada. Que no hay ningún problema. Bueno, pues ya cuando vinimos del colegio, estuve también en el colegio en Sevilla un año, y en aquel entonces, como no había ni las clases que hay ahora, ¿cómo se llaman estos? El primario, el secundario. Sí, primario, secundaria. O sea, yo hice solamente hice que la reválida para entrar en bachillerato, pero vamos, nada. A los 11 años estaba en la calle ayudando a mis padres. No que mi padre fuera un explotador, pero era lo que se llevaba en aquel entonces. Que el niño coja los tickets, que el niño coja los tacos. Claro, es normal. Era lo normal de aquel entonces. Sí, es el negocio familiar. Era un negocio y así funcionaba. Es normal. A los 14 años, mi padre ya tenía más de un negocio, y entonces me cogió y me dijo que si yo me atrevía a llevar uno. Y yo, con 2 operarios muy buenas personas, uno de ellos estuvo en casa por cerca de 40 años, era de origen árabe, mi hermana le llamaba Pepito, Pepito Mustafa, pero vamos, era un hombre muy recto, muy correcto y todo eso, y con ese me acuerdo de que la primera ruta que hice fue en la zona de La Mancha, vale. que fuimos con el aparato a hacer Santa Cruz de Mudela, vale. La Solana. Allí conocí yo a los abuelos del que ahora es mi yerno, al señor Carrión, y Valdepeñas. Bueno, las 6 o 7 ferias que habían en aquel entonces por allí las hicimos. Las ferias comunes digamos, de la zona. Después de aquello, mi padre ya vendió el aparato ese pequeño y compró otras atracciones un poquito más grandes. Vale, más así voluminosa. Más voluminosa. La primera atracción que tuvimos en sí fue la Alaska. La Alaska, sí. Era un aparato en el cual, como si dijéramos ahora, los bamboleos que hay que correr a tanta velocidad, pero andaba a poca velocidad. Sí, digamos como el Crazy Bob, sí, ese que da vueltas de los Buen Día. Sí, de Buen Día. Estos llevan 3 plazas o 2 plazas en el coche. Sí, aquel llevaba 6 plazas. 6 plazas. 6 plazas en el coche, y además me parece que llevaba 16 coches y iba a poca velocidad, ¿sabes? Claro, iba a un ritmo más moderado. Más moderado. Ese lo estuvimos llevando un tiempo, y la primera atracción que hizo nueva mi padre, bueno, a todo esto, después de aquello, cuando yo me casé, empecé, digamos, a construir. Vale, o sea que usted entonces ya pasó a fabricar atracciones. Eso es muy interesante, Entonces, con 17 años, hicimos un balancé que se llamaba El Chulín. El Chulín. Le pusimos el nombre El Chulín porque se compró en Madrid. Después de aquello, el año que me iba a casar, estando en la mili, hice otro balancé, y el año que me casé hice otro balancé. O sea, ostras, estamos hablando de 3 balances. De 3 atracciones en las cuales la llevábamos nosotros. ¿Y hechas por usted? Sí, hechas por mi persona, mi padre que me ayudaba, y algunos operarios que sabían soldar y demás. Claro, entre todos, entre la familia, digamos, se construyó. Se construyó. Después de esos aparatos, que los llevamos bastantes años haciendo muchas ferias, yo tuve 2 hijas, que estoy muy contento con ellas. Me hubiera gustado tener un varón, pero vamos, tengo ahora 2 yernos, que es lo mismo. Claro. Son lo mismo. Y además de 2 yernos, para compensarme, me han dado Dios, digamos, que 5 nietos varones y una hembra. Bueno, han dado una buena familia, una familia bonita, numerosa. Todos ellos
menos el mayor, el Alonso, han estudiado. Vale. Han estudiado, pero creo que las carreras valen poco para la feria, porque ahora mismo tengo a mi nieto David, que es el mayor de mi segunda, o sea, el segundo de mi segunda hija. Mi hijo David es el segundo de la Evita. Este ha hecho una carrera universitaria de biólogo marino. Ostras, es difícil e interesante, y sobre todo difícil. Y ha hecho un máster y todo esto, y en el año 22, que había terminado, después de estar con 26 años, todos los años estudiando sin haber suspendido ninguna asignatura ni nada, pues hizo el currículum, o sea, el currículum, ¿cómo se llama? El máster. El máster, sí. El máster. Hizo un máster en Oporto y solicitó para colocarse en todos los sitios donde él creía que se podía colocar. Lo único que le contestó fue Noruega y Malta. En Noruega le daban un sueldo de 1.600 euros, cosa que aquí en España cualquier peón lo gana, por lo menos en mi casa, y en Malta 1.400. Claro. Entonces tengo al nieto que ha cogido y está ahora este año conmigo. Creo que será un feriante de buenas raíces, porque la verdad, aunque a él le gusta mucho su profesión, que se ha buscado, pero ve que no puede tirar para adelante. Que ahora mismo sí está muy difícil y sí, es comprensible. Volviendo al tema de las atracciones, pues después de tener esos aparatos, mi padre, el primer aparato que mandó a construir fuera de casa fue un guli-guli. Un guli-guli, que le llamábamos nosotros Saturno. Guli-guli, eso nos lo hicieron una empresa de Madrid, que solamente construía dos, que fue, el mío se llamaba Saturno y el otro el Urano. ¿Y qué estilo, qué modelo de atracción es? El estilo de atracción era un plato montado sobre una excéntrica, en el cual cuando subía para arriba, la excéntrica andaba en un sentido y el plato en otro, y parecía una bailarina bailando. ¡Ostras, el plato, qué curioso! El plato era de 40 plazas, ¿sí? Y parecía una bailarina con su falda que bailaba. Claro, que va rodando. De hecho, en el extranjero se le llamaban la bailarina, no el guli-guli, bailarina. La bailarina, qué curioso, qué curioso. Después de aquel aparato, después de tenerlo 3 años, fue evolucionando la feria. La feria ha cambiado mucho de los años 50 hasta los 70, ahora, hasta los 70, no, a los 70, bueno, los 70 sí, hasta sí, los sí. 70, que entonces ya salían más fábricas, más cosas, y el siguiente aparato que mi padre compró fue el gusano loco. El gusano loco, ese ya lo he probado, ya me he montado ya gusanos locos, ese sí. ya... ese todavía hoy en día funciona y está en casa. Sí. Está en casa, que lo lleva mi yerno, o sea, mi hija Pili, que es el que cuando se fueron a casar fue el que, digamos, le vendí yo, porque yo la verdad a ningún hijo, ni a ningún nieto, ni nada, le he regalado nada. Pienso que las cosas tienen que saber el valor que tienen. Claro, porque si a uno le dan una moto andando con gasolina y tira para adelante, pero se la regalan, no le importa nada, le pega un pepinazo y la deshace. Sí, entonces... Pero en cambio, si sabe que el negocio le ha costado un dinero de estar 2 años trabajando para el padre o para el abuelo, es una comodidad, ¿no? Tener la salida de tener un negocio, pero que ya le dan el valor. O sea, no me arrepiento de haberle vendido el aparato a mi hija, ni uno, ni el otro, ni a mi nieto Alonso, ni ahora a este. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una forma de aprendizaje, de entender pues que el valor de heredar una atracción y algo que da un trabajo es algo que se tiene que luchar y se tiene como que de alguna manera pues vivir y ver que esto es algo que se tiene que cuidar, que es valioso, que no es algo que caiga del cielo y ya está. Esa ha sido la idea mía, creo que no estoy equivocado. Yo de acuerdo con usted. Y a todo el mundo le digo lo mismo. Digo, yo a mi hija cuando le dije, toma, ahí tienes el aparato, pues tenía el aparato ya con la Feria de Sevilla pagada, todo, y claro, la chiquilla pues me fue pagando, claro. Y al cabo de 2 años me dice, papá, ya te he pagado el gusano. En el tiempo ese
el matrimonio se había comprado ya un coche, se había comprado un camping grande, curioso, se había comprado una cabeza tractora, o sea, cuando terminó de pagarme a mí, ya digamos, estaba con los negocios bien situados. Bien, sí, bien. Y entonces me dice, ya te he terminado de pagar todo lo que te debía. Digo, me parece muy bien. Entonces le dije, digo, ¿dónde quieres un piso o una casa? En Alicante, que es de donde era, tal como he dicho antes, mi yerno, que lo conocía a su abuelo en la feria de la Solana. El pobre murió allí en aquel entonces, pues hijo de los Carriones, que también una familia extensa. Y entonces mi hija me dijo en Alcalá, que es donde vivo yo. Y ahí, hoy en día, pues estoy viviendo con mi hija a unos 150 metros. Mi hija, o sea, vivo yo a unos 150 metros. Está la casa de mi hija Pili, y a unos 250 o 300 está la casa de mi otra hija, Eva. O sea, que todos vivimos en Alcalá. Claro, la zona de la familia. En la digamos. zona de la familia. Bonito, o sea, bonito. Estamos allí todos unidos. Qué bonito. Y todo eso. Ya después del gusano, pues mi padre, el hombre, pues ya estaba, digamos, mayor y delicado, porque faltó a los 64 años Pobre. por fumar. O sea, Pues, desde los 45 años recuerdo yo a mi padre enfermo. O sea, no estar ágil, sino delicado. Claro. Entonces, cuando yo ya, digamos, estaba más o menos bien situado, me dediqué a construir aparatos también, con un socio que tuve yo, que fue Juan Valenciano, una familia también extensa y buena persona, en el cual estuvimos de socios, si mal no recuerdo, unos 13 o 14 años. De ahí empezamos a construir unos barcos, después construimos el tapiz de 4 brazos. Vale. Y después de ahí, ya cuando empezamos a estar un poco más situados, pues vimos que la sociedad había llegado a un término bien, pero que sería lo mejor era que cada uno fuera por su lado. Claro, que cada uno obtuviera su camino, digamos. Bueno, hasta ahí hemos llegado de la sociedad con Juan Valenciano, del cual sigo siendo amigo. Él se ha retirado ya de la feria, pero yo estoy todavía, digamos, algo en ello. Vale. Máquinas que tengo hoy digamos, llevándola yo personalmente, pues tengo 2 cárceles. Una de ellas la lleva mi nieto, tal como he dicho, David, que era este año, que espero que el año que viene ya la lleve él solo. Ha habido un inciso para poder beber agua. Una de las cárceles la lleva David. Antiguamente tenía esta cárcel en sociedad con un compañero llamado Raúl, pero como todas las cosas en la vida se acaban. Después de 13 años se ha acabado la relación de sociedad. Las otras cárceles, las otras atracciones, tengo 3 matrimonios ucranianos, que uno lleva conmigo y van 25 años, que no es el empleado más antiguo que he tenido, porque uno ha durado 37 años, o sea que 37 años. No tengo que ser muy mal jefe cuando la gente dura tanto conmigo. No, clarísimamente. Entonces, después de este hombre que me lleva un barco grande que hice, me refiero a un barco grande porque es uno de los mayores que hay en España, ¿sabes? Y para mi gusto es el más bonito. Puede ser que para otras personas sea otro, pero bueno. No, los barcos de su empresa tienen una iluminación, una presentación y un aspecto increíble. O sea, que son algo... Está tocando un tema de los barcos vikingos y da pie para que queden bonitos. Sí, quedan preciosos. Aparte tengo otros 2 matrimonios, uno de ellos que es la Tania, que le decimos Tania. Esa señora vino a casa cuando mi madre y mi suegra estaban delicadas. El marido estaba trabajando con nosotros y como las abuelas, como decíamos nosotros, estaban en casa y había que cuidarlas, pues vino esta señora a ayudar a mi mujer. Ha estado en casa con nosotros cuidando a las abuelas,
pues sin exagerar nada, unos 10 o 12 años. Ostras. La Tania habla español de maravilla, además lo habla con un deje andaluz, porque mi suegra es andaluza y era de las que tenían, digamos, salero para hablar. Claro, una lengua así O sea, animada. para decirte bonito te decía, hijo puta, qué bonito eres, ¿sabes? O sea que era de esa forma de expresarse los andaluces, y esta chica pues habla correcto español y me está llevando el matrimonio otra atracción. La otra atracción me la lleva también el yerno del chofer, que el chofer también entró hace unos 26 o 27 años, le arreglamos los papeles, pero después se fue a trabajar a los autobuses. Pero hace ya por lo menos 12 años que, cuando vino la crisis del 2008, me vino a pedir trabajo y le volví a dar. Y entonces el yerno, que todavía estaba soltero, pues me pidió trabajo para él. Estuvo 1 o 2 años de peón conmigo, no conmigo, sino con el Iván, que es el ucraniano que digo que lleva tantos años en casa, y después pues cogí y le di un aparato para que lo llevara. Cuando hice el barco grande último, pasé al Iván a que me llevara el barco grande, y a este Víctor pues que me llevara el barco chico, que me lo lleva de maravilla, y así es como voy. Las cosas funcionan, creo que bastante bien en mi casa. Tal como digo, estoy jubilado, pero estoy para hacer mandados, o sea que con el coche hago muchos kilómetros. De hecho, ahora mismo este invierno me he comprado un coche y tiene ya 45.000 kilómetros. 45.000 kilómetros. Wow. Y digamos que empiezan a contar los kilómetros cuando venimos o bien de Canarias o bien de Palma Mallorca, que hacemos también las islas, y allí pues prácticamente en vez de llevarnos los coches nuestros, cogemos y nos manejamos con coche alquilado. Vale. Creo que he expresado todo lo que tenía que decir. Si se me ha olvidado algo, lo siento. No, hombre, no. Lo que sí que digo es que la feria me gusta mucho, que en la feria hemos sido toda la vida una gran familia, que ahora la familia ya no es tan grande. Es una lástima porque no son tan normales las cosas, pero bueno, es un negocio que al que le gusta trabajar y sufrir un poquito está muy bien, gana dinero, ¿vale? Totalmente de acuerdo. O sea, yo personalmente la feria pienso que es un negocio, un trabajo muy duro, pero que realmente, aparte de que hace feliz a toda la población, si los trabajadores de la feria que están allí, como usted, que han cumplido siempre, que han estado ahí dándolo todo, pues claro, tiene su gran beneficio. Y yo personalmente quiero decirle que admiro muchísimo tanto a usted como a su familia, porque han luchado, han estado agarrados al trabajo, a luchar, a sobrevivir, han sido muy valientes, y es algo que personalmente pienso que si muchas más familias tuvieron la actitud, el ejemplo y esa fuerza, esa sangre de luchar, pues todo quizás iría mejor. O sea que admiro muchísimo la historia que me ha contado usted. O sea, de verdad que es algo muy grande. Yo ahora mismo me siento muy pequeño ante eso. Esto es un universo increíble. Ya será un poquito menos, pero bueno, bien. O sea, somos personas normales. De todas formas, pero también quiero puntualizar una cosa. Tengo una tía por parte de mi madre que todavía está en la feria, que me tropecé con ella el año de la pandemia, en la feria de Alcira, que me dijo un compañero, dice, ahí tiene una tía tuya. Digo, ¿quién es? Y me dice, esa señora. Digo, muy mayor. Y después Berbis también. Digo, ¿no será que una que tenía un circo antes? Dice, sí. ¡Ostras! Pues esa señora tendrá 96 o 98 años. Y el año de la pandemia estaba la mujer mayor, pero estaba muy centrada, y me di a conocer, y claro, se alegró de saber de que era el hijo de la Pili, que era su prima, y las hijas también estuvimos saludando. Creo que hoy en día todavía vivirán, no lo sé. Esperemos que sí, esperemos que sí.
pero es Ostras, muy mayor. es curioso, es una anécdota muy buena, es una anécdota muy buena. Y bueno, pues hablando de las atracciones suyas y de su familia, yo tendría algunas preguntas o algunas cosillas que además hay muchas personas que a mí también me han preguntado. Por curiosidad, la cárcel, que yo personalmente su cárcel, concretamente la que hace ruta por aquí, por cerca de por Cataluña, la que ha venido prácticamente casi siempre a la Feria Abril de Barcelona, Sí. y es una cárcel que tengo mucho cariño, he crecido con ella. He subido tantas veces que directamente ni me acuerdo de la primera vez que me subí. Es como aquello que ya ni me acuerdo de las veces que he subido. Me acuerdo yo cuando subí por primera vez era toda rosa. Era rosa, hace años. Perfectamente. Y curiosidad, ¿cómo se vivió la transición de tapiz, de nube, a cárcel? Porque a mí personalmente el tapiz me gustaba, a mi madre mucho, mi madre se subió al tapiz toda la vida. Claro. De hecho, mi madre, Fernando siempre dice que mi madre era clienta suya cuando era el tapiz. Luego, La nube. La nube, sí. Luego fue al revés, ahora mi madre la cárcel no tanto, pero yo me subo siempre. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa novedad, la cárcel, que ha marcado un antes y un después? Y a día de hoy las cárceles siguen siendo un éxito total en las ferias. El público evoluciona. Nosotros eso lo observamos con los barcos, que cuando los sacamos, en principio iban solamente sentados, tal como lo vimos en el extranjero, iba todo el público sentado. Pero pensando, dije, pues si ponemos una jaula ahí para que la gente vaya de pie, y pusimos unas jaulas y tuvo un aliciente mayor el barco. Pero tú me estás preguntando por la cárcel lo mismo, fue que fue decayendo el movimiento que tenía cuando era cárcel, o sea, cuando era el tapiz o nube, porque era el nombre que tenía cuando vino del extranjero, pues fue decayendo y se nos ocurrió decir de la noche a la mañana, oye, y si siempre pusiéramos una jaula aquí, y antes de poner nosotros la jaula hubo un compañero que las puso en Madrid. ¡Ostras! Las puso en Madrid, pero no le funcionaron del todo bien, por la sencilla razón que en vez de poner las jaulas sobre una plataforma, las puso como si fuera una jaula de un pájaro colgado de un hierro superior, en el cual cuando andaba el aparato, la jaula tenía balanceo. ¡Ostras! O sea que la jaula iba balanceando. O sea, iba cogida por arriba, como si fuera una jaula de un pájaro, iba cogida por arriba, y entonces eso nos tocó, o sea, le tocó a este hombre de anularlo y nosotros ya la pusimos fija. Claro, hicisteis el mecanismo. El mecanismo de ponerlo fijo. O sea, vimos que aquello a lo mejor tenía mucha aceptación, pero se movía mucho. Claro, era muy... Y entonces la cárcel inició primero en la barca, o sea, primero la pusieron en la barca. No. No. La cárcel, las que hicimos en casa, desde el principio se anuló la barca por completo, se hizo un soporte, o sea, otra barca para poner las jaulas, y de las que hemos hecho nosotros han salido todas las copias. Han habido algunos feriantes que en la nube han puesto jaulas grandes, pero no tienen la misma aceptación ni la forma que ver esto. O sea, han querido aprovechar una cosa para dos y no ha acabado de llamar. Y en cuestión de barco, el primer barco que hubo aquí en España lo hizo un tal Buendía, un poquito más pequeño, o sea, fabricante. Buendía, que es el que viene con la noria grande, el hermano, aquí a la zona de Cataluña. La noria monumental. Sí. De esta familia. El Bomber, el Crazy Bob, sí, que tienen atracciones muy icónicas también. De esa familia. Entonces estos vinieron con el hermano, no me acuerdo el nombre, Pepito sí que me acuerdo que es el mayor, el pequeño no me acuerdo cómo se llama ya, que vive también hoy en día. Entonces este hizo un barco, pero un barco pequeño de 10 metros, y al año siguiente fuimos nosotros cuando empezamos, digo nosotros porque tenía de socio a Juan Valenciano, el que ha mencionado antes, a hacer un barco. Anteriormente, que se me ha olvidado, antes de hacer el barco con Juan Valenciano, hicimos un espectáculo que va por aquí por Cataluña también, que es el tren ese del terror que está aquí. El tren de terror. Ese. Ostras, o sea, ese se hizo en casa, o si no es una copia idéntica a esa, porque se hizo en Sevilla, en la nave de mi padre. Hicimos eso y un vaporeto, o sea, otro espectáculo que era andando, que tenía trampas y demás cosas. Después hicimos el barco. O sea, pero que no fue el primer barco el nuestro,
sino que ya había uno Vale. que le había traído buen día. Cuando estábamos nosotros construyendo, el fabricante Robert Bouso Vale. nos mandó una carta notarial de que paráramos la construcción porque lo tenían patentado ellos. Ostras. Entonces fuimos al abogado de mi padre a consultárselo. Dice, ¿qué movimiento hace eso? Pues nada, el movimiento que hace es un péndulo. Dice, el péndulo no se puede coger. Claro, claro. Y de eso. Total, que no le hicimos caso al fabricante y hasta la fecha. Ni hubo juicio ni nada. No pasó nada. No pasó nada. El barco que hizo el fabricante no tuvo aceptación buena y dejó de fabricarlo. Claro. Era más práctico los nuestros que no los de Robles Bouso. Es que es cierto que sus barcos en España son icónicos. O sea, el barco con el vikingo arriba, con toda la decoración, con la iluminación que le dais, es increíble. O sea, van... Yo creo que hemos acertado con el tipo de barca, porque hay muchos barcos, o sea, hay muchos no. Si en España hay 10, 8 son vikingos. Sí, 11. sí. Y lo demás, Predominan. lo demás son 8 vikingos y hechos en casa. Y los otros que son el Titanic, uno se llama Titanic, el otro se llama el barco pirata. Todos estos son, la decoración no va tan acople como el barco vikingo. O sea, está más en conjunto la barca, los cuernos de la esquina de la barca, hace más bonito que no el barco pirata, que atrás poner una torre con 2 faroles pues no dice mucho. Claro, o un palo con una vela. O un palo, no dice tanto como el rabo del vikingo, lo otro y los escudos. Sí, o sea que... sí. No, el barco vikingo es espectacular. O sea, es toda una performance. La imagen del vikingo, además, mucha gente de España, que yo hablo por Instagram, de ferias, todos recuerdan la barca vikinga con el vikingo. O sea, es icónico, es icónico. Pues la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista. Además, usted ha hablado de atracciones que muchas personas de las que nos están viendo son personas que son muy fans. Yo me he encontrado mucha gente que les encantan las barcas, que les encantan las cárceles, que siempre me preguntan, ¿irá el barco a tal feria? ¿Estará la cárcel a tal feria? Y yo, bueno, ya preguntaré a tal. Y son atracciones que han marcado un antes y un después. El Gusano Loco, por ejemplo, también le encanta a mi madre es muy fan. Y en Sevilla nos montamos en Sevilla, nos montamos en Alcalá de Henares, que también estaba. Sigue. Y el Gusano Loco, mi madre es muy fan, nos hemos montado en distintas localidades y es una atracción que hoy en día, por aquí por la comunidad catalana parece que no hay mucho, no hay. Pero es una atracción que realmente, bueno, hay uno fijo en un parque de atracciones, sí, por lo que tengo entendido, pero poco más. Es una atracción que es familiar, es muy bonita. ¿Y cómo la habéis vivido desde dentro? Porque es una atracción Esa atracción me es curioso cuando yo he ido a muchos ayuntamientos y he dicho que el Gusano Loco y me han preguntado qué edad tiene. Digo, pues 50 años. 50. Hombre, eso está muy viejo y demás. Digo, no, es que los aparatos necesitan un mantenimiento y demás. Prácticamente del Gusano Loco, de cuando se hizo, no queda prácticamente nada. O sea, los coches que se han pintado 20.000 veces y se han reformado, se han puesto pilotos y toda la estructura es nueva. O sea, que sigue siendo el Gusano Loco, pero metiendo dinero. La feria no es una cosa que se pueda dejar. Claro, solamente hay que querer coger, porque entonces no están los aparatos ni bien presentados ni seguros. Claro, totalmente. Sí, además esto es muy interesante comentarlo, porque mucha gente me dice, pues que esta atracción tiene muchos años, ya, pero tiene muchos años, pero ha estado cuidada, ha estado con mantenimiento, y eso es lo que le hace fuerte a la atracción, que se le tenga la mano encima, o sea que totalmente. Y bueno, pues, señor Paco, ha sido un gran honor esa entrevista. Un placer. Lo mismo digo, un gran placer. Creo que la historia que me ha contado es una historia preciosa, la historia de cómo han luchado por la feria, cómo han luchado para sobrevivir y cómo nos han regalado a todo el país atracciones que nos han marcado. A mí, como decía, a mí las barcas me gustan, el Gusano me encanta, pero a mí personalmente, desde toda su empresa, la cárcel es la que más me ha marcado. O sea, yo incluso me acuerdo de pequeño que yo no iba a tantas ferias como ahora, pero que yo cuando se acercaba abril ya me imaginaba pues el castillo diabólico y la cárcel pensaba, la cárcel vendrá, la cárcel rosa, no sé qué, ya.
ya me daba alegría. Y en nombre de muchos españoles y en nombre de muchos fans de la feria le quiero dar las gracias por habernos dado una infancia y una vida, y no solo una infancia, sino una vida, porque mi madre, con 60 años, sigue disfrutando de las atracciones como el primer día. Es joven tu madre, pues. Le llevo yo 16. Pues, o sea, gracias por habernos dado esa feria y esas atracciones. Vale. Muy bien. ¿Quiere decir algo a todas las personas que nos están viendo antes de despedirnos? ¿Alguna...? Simplemente que a los compañeros, que esto no es la despedida mía, espero, de esta vida. O sea, que no esta locución que he dado, que sea la última que des por la edad que tengo. ¿Sabes? Bueno. Siempre bien, siempre es positivo. Un placer, de verdad, Paco. Venga. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos habéis visto, gracias por ver la entrevista. Si queréis ayudarme, suscribiros, lo agradecería muchísimo. Darle caña a las atracciones, a la barca, al gusano loco, a la cárcel, que es una atracción, al Tecnodance, que también es una muy buena atracción, que es una atracciones fantásticas, bonitas, seguras y que nos dan alegría a todo el mundo. De todo corazón, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo muchas ferias.